chilling new details about a terror plot to attack the stadium right behind me here, where 3 sold-out concerts for Taylor Swift were set to take place. Authorities say that teenagers radicalized online plan to use explosive devices to potentially harm many of the fans that would be in this stadium during the concert. Of course, that plot now foiled, but the head of the security services providing details showing just how serious this plot was. One of those suspects, a 17-year-old, was arrested outside this stadium. He had obtained a job just a few days ago that gave him access to the site. Take a listen to what the director of security services told me. One of the suspects got an application a few days ago for a facility enterprise that is at the moment working for preparing the concert in the stadium. So he had applied for a job, but he did not have a job in the stadium yet. He had it. He was yesterday in the stadium, so when we arrested him, he was already in the stadium. This investigation is still very much underway. Authorities are zeroing in on a 19-year-old suspect who was able to obtain explosive materials, was also downloading bomb-making information from the internet. He was radicalized online, authorities say. And yes, of course, the concert's now canceled, but the Swifties are all over Vienna, many of them gathering for organic events or events of their own. They say that they want to create safe spaces in Vienna for them to still come together and celebrate. Durante una transmisión en directo por redes sociales, la activista opositora María Oropesa deja registrado el momento de su detención. Están ingresando a mi hogar de manera arbitraria, no hay ninguna orden de allanamiento, están destruyendo la puerta. Yo de verdad pido ayuda, pido auxilio a todo el que pueda. Yo no hice nada malo, yo no soy una delincuente, yo solo soy una ciudadana más que quiere un país distinto. Horas antes había alzado su voz contra la llamada Operación Tum Tum, un procedimiento gubernamental para capturar en sus casas a quienes participan en manifestaciones de rechazo al resultado electoral. En tan solo una semana, las autoridades han arrestado a al menos 1.000 personas, según cifras de la Fiscalía, señalándolas de terrorismo por sumarse a protestas postelectorales. Pero también han detenido a defensores de derechos humanos sin dar explicaciones y sin informar su paradero, tal y como ocurrió con la trabajadora social Edny López, apresada en el aeropuerto cuando pretendía tomar un vuelo de vacaciones. Devuélvame mi hija. No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto. Que nadie le informe, la detienen, nadie informa, nadie dice nada. Si yo no me pongo a buscarla, no la consigo. El presidente Nicolás Maduro duplica la cifra de arrestados anunciada por la Fiscalía e insiste en que enviará a los capturados a 2 prisiones en el interior del país. Ya van por 2.229 terroristas capturados, con pruebas. Y el sábado serán trasladados a Tocorón y a Tocuyito. Ya están listos Tocorón y Tocuyita. Este miércoles el Tribunal Supremo citó al aspirante presidencial Edmundo González para que consignara material electoral y respondiera preguntas como parte de la verificación de los resultados. Sin embargo, González no asistió, alegando que estaría en absoluta indefensión porque el trámite no corresponde con ningún procedimiento establecido en las leyes del país. Representantes de 3 partidos que postularon su candidatura acudieron al llamado del tribunal, pero no entregaron las actas de votación, argumentando que ya están publicadas en una página web creada por la oposición. Desde Caracas, Venezuela, les informa Adriana Núñez, Rabascal de La Voz de América para Tele Aruba. Calles y avenidas impactadas con niveles de agua elevados es lo que ha advertido el Centro Nacional de Huracanes como consecuencia de la tormenta Debby en su cercanía hacia Carolina del Sur y luego de su paso por Georgia. Las inundaciones afectan a residentes y propietarios de comercios, quienes fueron sometidos a unas intensas precipitaciones que colapsaron áreas urbanas. El agua empezó a entrar a raudales en la casa y todo empezó a flotar por todas partes. Lo siguiente que supimos, en menos de 1 hora y media, fue que el refrigerador se desvió hacia un lado flotando. Salí por la puerta y casi sentí que me caía en un sumidero.
Ante la amenaza latente que aún representa esta tormenta tropical, cuyos pronósticos podrían dejar marcas históricas por las inundaciones potenciales asociadas, la Casa Blanca afirmó que el gobierno estadounidense sigue vigilando esta formación meteorológica. FEMA ha enviado múltiples equipos para la gestión de incidentes, equipos de búsqueda y rescate urbano, así como agua y comidas. Además, se ha enviado personal del Departamento de Defensa, el Departamento de Salud y Servicios Humanos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la Guardia Costera de Estados Unidos. Los expertos destacan el lento desplazamiento de Debbie en su trayectoria. Las autoridades advierten que el peligro persiste. Esperamos que esta tormenta continúe su acercamiento lento y gradual, trayendo varios días de fuertes lluvias y el potencial de inundaciones repentinas generalizadas e incluso graves. En respuesta, activé a más de 350 soldados y aviadores de la Guardia Nacional de Carolina del Norte y desplegué equipos de rescate en aguas rápidas para estar listo. Debbie impactó esta semana en Florida como un huracán de categoría 1. Su paso en Estados Unidos ha provocado 5 muertes. Es el reporte. Soy José Perralete de La Voz de América, en Miami para Telearuba.